Los civiles y militares que organizaron el genocidio en nuestro país no eran seres inhumanos ni diabólicos, eran hombres de carne y hueso como nosotros. Tenían mujer, hijos, leían el diario, desayunaban todas las mañanas. Fue un plan sistemático, organizado del Estado, para aniquilar un sector de la sociedad con el fin de imponer un plan reaccionario en lo social y en lo económico. Fue la violencia necesaria para conseguir sus objetivos. Usted me preguntaba con respecto a quiénes fueron mis compañeros de promoción. Bueno, digamos que Videla, Viola y Suárez Mason eran un año antes que yo. Después Asiain, Viñones, Bussi, eran un año después que yo. Y después todos los demás son compañeros míos. Galtieri, Arquindegui con H, Menéndez, el del Cuerpo 13 de Córdoba, Rivero, Santiago Riveros, el de Campo de Mayo, Adel Vilas de Bahía Blanca. En fin, todos prácticamente son compañeros míos. Bueno, los conozco a todos, sea por superiores inmediatos a mí o por subalternos muy cercanos. Tenían objetivos, y los objetivos no eran solamente ideológicos, eran fundamentalmente económicos. De destruir la economía del país, de hacer de un país industrial un país agroexportador, de sumirnos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y de ser una colonia más en el vasto campo del imperio. Pero lo que yo no me imaginé jamás era que se iba a llegar a semejantes extremos. Como le dije al principio, son mis amigos de la juventud. Cuando éramos jóvenes salíamos a divertirnos juntos, salíamos a pasear juntos. Y que esos individuos se hayan convertido en semejantes monstruos. No digo que todos hayan sido mis amigos, pero varios de ellos, los conozco a todos, por supuesto, me tuteo con la gran mayoría. Pero que hubieran llegado a semejantes extremos, que iban a llegar a semejantes extremos, yo creo que no, yo creo que ni ellos se lo imaginaban. Que nos indica el camino del nacimiento de una nueva patria totalmente alejada de aquello que simboliza la violencia, el desacuerdo, el desencuentro, la esclavitud. El golpe del 24 de marzo del 76 no nació de un día para otro. Tuvo su etapa de preparación y después su etapa de concreción. O sea, el golpe no fue un golpe más, fue un genocidio realizado del Estado, con los poderes del Estado, con el dinero del Estado, con los funcionarios del Estado, donde participaron millones de personas para ejecutarlo, que consciente e inconscientemente prestaron su colaboración, ¿no? Y se habló mucho del golpe, pero se habló poco de la etapa anterior al golpe, ¿no? Que es la etapa que en nuestro país se conoce como el periodo de la AAA. En ese periodo, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, se calcula que hay 600 desaparecidos antes del golpe militar. Y según organismos de derechos humanos, hay más de 2.000 muertos políticos. Además de estos cánticos, para nosotros es un júbilo haber traído a nuestra patria al hombre que la
dueño de tu piel, dueño de tu piel, si te guardas, dueño de tu piel, nunca serás dueño de tu piel. Puedes conducir a un pueblo entero, puede que por ti se hagan matar, tener muchas cualidades si te guardas tu conciencia. Dueño de tu piel, dueño de tu piel, dueño de tu piel, nunca serás. De la doctrina justicialista y de todo lo que quiso hacer Eva Perón por el país, que me he consustanciado tanto con su figura, que para mí es algo maravilloso el poder modestamente realizar en su nombre todo lo que ella desgraciadamente no pudo hacer en el país. Así que usted no ambiciona de ser una segunda Eva. No, en absoluto. El primer centro clandestino de detención no fue después del golpe, fue en el año 75 en la escuelita de Famaliá en Tucumán. Ahí se hace la primera experiencia de un centro clandestino de detención. El 11 de marzo de 1976, qué fecha, ¿no? 11 de marzo. El ex gobernador de Salta, Miguel Ragone, fue secuestrado de su domicilio y asesinado. A las 8:30 de la mañana lo esperaron, gente de civil, obraron con tiempo, como zona liberada, lo subieron al automóvil y lo llevaron hasta el dique Cabra Corral, donde se supone que lo metieron en una caja de cemento y lo enterraron a una profundidad de más de 60 metros. Todo eso era lo que había que hacer. Entonces, todo lo que se opusiera a eso, leña. Y esa leña podía estar a cargo de la AAA, podía estar a cargo del Ejército, podía estar a cargo de los servicios de inteligencia, de la Marina, lo que fuera, del que hiciera falta. Lo extraño es que López Rega hacía ya casi un año que no estaba en el país. El 28 de julio del 75 salió de la Argentina como embajador plenipotenciario, acompañado por el comisario Juan Ramón Morales y el subcomisario Rodolfo Almirón, y se establecieron en España. Hacía un año que el supuesto jefe de la AAA y su Estado Mayor estaban fuera del país y la AAA seguía funcionando. No hay que olvidar que la ida de López Rega fue precedida por una multitudinaria manifestación obrera, que se conocen como las movilizaciones del Rodrigazo, donde los trabajadores exigieron la renuncia de López Rega, ¿no?, al gobierno de Isabel. Convocatoria que tuvo una fuerte presencia de obreros de los sindicatos industriales más importantes del país y que tuvo un protagonismo muy importante de la Coordinadora de Gremios y Comisiones en Lucha, que era una fuerza sindical de oposición con mucha capacidad de movilización. Quiero transmitirle nuevamente el cariño de la señora Isabel, y cuando le cuente que me he emocionado como una criatura y que mis palabras y mi forma de hablar acostumbrada, son sencillas pero acostumbrada a hacer discursos oficiales, se ha emocionado y ha salido del cauce de la naturaleza. Es que me siento un compañero más de ustedes y me siento con el overol también sucio y listo para imprimir lo que venga.
Yo creo que la llegada de Perón a Ezeiza fue una demostración, ¿no? Sí. Osinde fue el jefe del palco ahí, creo, ¿no? No sé si Osinde era de la AAA, posiblemente haya sido, pero esa fue la demostración de que todo el que no estuviera de ese lado iba a morir, o tenía que morir. Osinde fue el que, para mí, fue el que les fue a contar a Lanuse de que yo iba a España a entrevistarme con Perón en Puerta de Hierro cuando me secuestraron en Ezeiza. Pues yo fui el primer secuestrado en Ezeiza, me bajó la policía federal de un avión portugués ya despachado, me iba para Madrid a juntarme con Perón. Viendo el automóvil que conduce al general Perón, a José López Rega y a su señora esposa. Adiós, mi general. Adiós, López Rega. Saluda al general, saluda a su señora esposa. La AAA fue organizada y dirigida por las Fuerzas Armadas. El mando lo tenían los comandantes en jefe de las tres armas. Y la operatoria se hizo a través del Servicio de Inteligencia del Ejército. Eso era parte de la doctrina que los franceses habían enseñado en nuestro país por muchos años. ¿Sí? La doctrina dice que el arma más importante para combatir la subversión no es el arma con mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia. Y así operaron. López Rega no era el jefe de la AAA, porque López Rega es un asesino serial, responsable de la muerte de muchos compañeros, pero no es ni el fundador ni el jefe de la AAA. Era una pieza importante en el dispositivo represivo de la AAA, por el lugar que ocupaba en el gobierno. Muchos años de sacrificio tuvieron que pasar para que pudiéramos llegar a esta situación. Y hoy, ustedes que han luchado y han merecido este triunfo, porque lo han padecido en carne propia, tienen la satisfacción de saber que no es en manos de gente extraña en que está el gobierno. El gobierno continúa y continuará en las manos de Perón a través de Isabel de Perón. Se supone que tampoco había un jefe nacional de la AAA. Lo que sí había era una doctrina nacional sacada de los manuales de represión de los franceses en Argelia e Indochina y puesto como materia de estudio en la Escuela Superior de Guerra de la Argentina. Mathieu Philippe, né le 5 août 1907 à Bordeaux. Grade lieutenant-colonel. Sont formés d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. A fines de la década del 50 se produce una contribución a Argentina a la doctrina de la seguridad nacional, que es la incorporación de la doctrina francesa, doctrina militar francesa de contrainsurgencia, que habían preparado los franceses para sus guerras coloniales de Indochina y de Argelia. Ahí es donde aparecen la zona de defensa, la subzona de defensa, las áreas, las subáreas, en fin. Los franceses están en nuestro país desde el año 1957. Los dos primeros oficiales que contrató el gobierno de Aramburu eran los coroneles Patrice Norois y Pierre Badier, expertos en guerra contrarrevolucionaria que habían participado en la represión en Argelia. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi c'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. Que en la guerra contra la subversión no hay que ir detrás del combatiente, sino que hay que golpear en la retaguardia. Aquel que reparte el periódico, que presta su casa para las reuniones, que colabora con dinero. Hay que destruir las bases de sustentación de la subversión, dice la doctrina, y
y la sintetizan en una frase, que es en respuesta a al general Giap, uno de los comandantes del ejército vietnamita, que él decía que el guerrillero se mueve como pez en el agua. Los manuales franceses dicen, hay que sacarle el agua al pez. Porque, de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional, el enemigo principal estaba en el interior del propio país. Y la misión de nuestras Fuerzas Armadas era combatir la infiltración comunista y el desorden social resultante. Díaz Bessonnet était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Sí, se ha aprendido de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. La inteligencia militar organizó la AAA por líneas interiores del peronismo, porque se valió de grupos de extrema derecha, de matones a sueldo, para incrementar su tropa. La AAA no tenía una conformación única en el país. Según la zona y la región, su conformación era diferente. Y sus nombres también eran diferentes. En la provincia de Buenos Aires y la capital federal se llamaba AAA. Y estaba compuesta centralmente por oficiales retirados o exonerados de la Policía Federal, de la Policía de la provincia y algunos miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. Y contaban con la colaboración de grupos de ultraderecha. En el cual quiero aprovechar, agradecer al señor almirante Macera y a toda la fuerza de la Armada Nacional por la estrecha colaboración que tenemos en todos los actos del Ministerio. Cuando en acciones cívico-militares se trata, colaboramos mutuamente. En Córdoba se llamaban Comando Libertadores de América y estaban integrados mayoritariamente por oficiales del ejército en actividad. En Tucumán, la AAA directamente era el Operativo Independencia. Bueno, el servicio de inteligencia, en vez de estar mirando lo que hacían los brasileños, los chilenos, qué sé yo, empezaron a mirar qué era lo que hacía la propia población. El enemigo lo empezaron a buscar en los sindicatos, ya de antes también, ya no nos olvidemos de todas las grandes represiones que hubo acá en la República Argentina, la Semana Trágica, la represión de la Patagonia, la matanza de 1905, cuando después Rodowick entonces le pone la bomba al coronel Ramón Falcón, que era el jefe de policía. Pero de cualquier manera todo eso se acentúa, digamos que hasta 1900, hasta la Segunda Guerra Mundial más o menos eso era un problema policial. El ejército intervenía recién cuando la policía era sobrepasada y ya directamente iba a matar, como pasó con la Semana Trágica, en 1919. Pero ya a partir del momento en que el enemigo está en el interior del propio país, y bueno, entonces los servicios de inteligencia empiezan a trabajar adentro de la propia tropa, adentro de la propia población. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años.
cree que la guerrilla es un invento moderno. La guerrilla quizás fue la primera manifestación de lucha cruenta entre los hombres. Probablemente sea el comienzo de la guerra. Presente la jefa del Movimiento Nacional Justicialista y presidente de los argentinos, señora María Estela Martínez de Perón. La AAA golpeó sobre los hombres más representativos, no solo del peronismo, sino de la izquierda. Nexos entre las viejas y las nuevas generaciones. Rompió los puentes generacionales. Sobre los jóvenes que tenían representación social, sobre dirigentes sindicales y políticos representativos que expresaban la historia del peronismo y del movimiento obrero. Esa fue su misión. Prepararon las condiciones para el golpe del 76. Sobre la posibilidad de la formación de un consejo asesor que ayudara a la señora Presidenta en su tarea. No conozco. Días pasados en la Unión Obrera de la Construcción usted se mostró sumamente optimista. Carlos Federico Rucaus, ¿qué piensa hoy? ¿Cómo no voy a ser optimista si integro el movimiento mayoritario con una profunda fe en el futuro del país? Hay dos tipos de proyectos nacionales, el proyecto nacional dependiente y el proyecto nacional independiente. Cuando hay un proyecto nacional independiente, el enemigo va a estar afuera, porque van a ser los otros países o grupos de países que se oponen al proyecto nacional del propio país. Cuando el proyecto nacional es dependiente, y las armas van a apuntar hacia el interior del país, porque el país tiene que subordinarse para satisfacer los intereses socioeconómicos del imperio de turno, o sea, en su momento la Gran Bretaña o a partir de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos. Cuídese, aquí no hay seguridad. Váyase o luche, que si no hace mal. Váyase o luche, que si no hace mal. Del Chaco, Chaco puede, Serrano. ¿Hasta cuándo habrá que cambiar sangre por paz? ¿Hasta cuándo habrá que cambiar? Con Micheli. El Micheli que le decía Perón. Vamos a con Micheli. Sangre por paz, sangre por paz, sangre por ¿Ustedes, señora, hubieran actuado como actuaron si no tenían cartel libre del poder político que usted representaba en esas épocas? Que un jefe de Estado, una persona que ha regido los destinos de un país, cuando tiene que decir algo lo dice en su momento, y si luego lo dice se talla la boca y se lo lleva a la tumba. Esa es mi opinión. Pero quizás los familiares de los desaparecidos quisieran tener una explicación, señora. Bueno, pero hay que pedirse la explicación a los que... ¿Usted cree que está bien estos señores que aparecen? Nada, yo ya he dicho mi última palabra. Parece que el poder, y esto suena terrible, ¿no? No solamente tuvo la capacidad de organizar el genocidio,
sino que nos impuso la forma de recordar al genocidio. Entonces nuestra memoria es una memoria sesgada. Es una memoria del horror. No, yo no voy a hablar del nunca más, así a despotricar contra el nunca más, porque el nunca más nos dio la posibilidad de conocer muchas cosas. Pero el nunca más es una memoria sesgada. Es la memoria de lo que nos hicieron. Es la memoria del horror, de la tortura. Falta la memoria de los que se organizaron contra el horror, de los que pelearon, de los que resistieron. Y estamos en plena batalla por la memoria. Solos, oh no, nunca más. O paisajes en las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos, pensamientos para aquellos que hoy estén lejos. Tengo que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar. Para que nunca más vuelva a destruir lo que hace